la palabra. En el original de esta escritura en griego es la palabra eseiste. Y eseiste es de donde sacamos nuestra palabra o el origen de la palabra sismología, que es el estudio de ¿qué? De los terremotos. Mateo dice que Jerusalén está conmovida. Mateo usa esta palabra existe en otras dos ocasiones en este evangelio, cuando la tierra tembló al morir Jesús, en Mateo 27:51, que dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. También el Señor en su palabra, el Espíritu Santo por medio de Mateo nos dice, y cuando dice así en Mateo 28:2, y esto relata del momento en que el momento que precedió a la resurrección de Jesús. Dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Amados hermanos, ya entrando en el tema, creo que usted comparte conmigo o estará de acuerdo que es triste escuchar entre incluso personas cercanas esta frase: ¿y quién es este? Tanto Jerusalén como nuestra ciudad hoy demuestra una gran falta de revelación, y lo más triste es que la buscan, esta revelación, en muchas personas y en cosas, pero no en Cristo. Más allá de estas cosas, aún la iglesia, hermanos, necesita revelación, porque pues entre muchos asistentes a las iglesias se escuchan frases como: ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Desconociendo que Dios es omnipresente, mostrando la ignorancia y la poca revelación de un Dios que trasciende todo lo que nosotros entendemos, mostrando en sí un desconocimiento de nuestro Dios. Dejan ver entonces la ausencia de revelación de quién realmente es Cristo. Y les repito, aún esto sucede en las iglesias. Oh, hermanos, Jerusalén se conmovió. Y qué maravilloso sería que pudiéramos nosotros también ser conmovidos en nuestras vidas. Que algo conmueva el lugar donde nosotros vivimos. Que realmente Cristo sea revelado. Que haya manifestación clara de la verdad de Cristo. Y Dios quiere, y yo quiero decirles esto, hermanos. Dios quiere usar a algunos para que esa revelación sea posible. ¿Están de acuerdo? Yo no estaría de acuerdo. Yo creo que Dios quiere usarlos a todos. Amén. Cayeron en mi trampa. Ahora, nosotros sabemos que en esta ciudad y en el mundo entero, muchos son apáticos hacia todo tipo de lo que se llama fe. Lastimosamente la sociedad hoy en día a nosotros a veces nos ve como personas raras. Porque ¿qué hacen unas personas ahí gritando los domingos, escuchando a un hombre gritar ahí? Aparte de eso, bueno, no voy a hablar mal de mí porque ¿para qué? Ahora, estas personas, algunos no es que odien el evangelio, simplemente no les interesa oírlos. No quieren saber qué es lo que el evangelio enseña. Yo les aseguro que podríamos recorrer las calles y darnos cuenta que ni siquiera tienen un deseo de tener una conexión con Dios. En esta mañana usted encontrará las calles llenas de personas que salen a correr por las mañanas. No estoy diciendo que eso sea malo, pero lo más importante es sacar el perro por la mañana. Lo más importante es la bicicleta, la apariencia, porque tengo que ir al gimnasio. Amados hermanos, yo creo que debemos pensar en esto. La iglesia, nosotros, necesitamos algo que les revele a ellos quién es Cristo. Amén. ¿Quién es Cristo? ¿Qué crees que es eso? ¿Qué es lo que necesitamos?
Necesitamos, amados hermanos, algo que obligue a nuestro pueblo, a nuestra ciudad a ser conmovida. Necesitamos al Cristo reinante entrando, revelándose en cada vida, comenzando por la iglesia. Ese día en Jerusalén, el Señor entró triunfante. Después de haber caminado y predicado y haber hecho grandes milagros, todavía la gente se preguntaba, ¿quién es este? Si esto no está sucediendo, si esto está sucediendo también en nuestras vidas, en nuestro entorno, ¿qué es lo que está impidiendo que Cristo sea revelado? ¿Será mi testimonio, mi carácter, mi acaso el freno para que Cristo sea reflejado en mí y que otros puedan tener esa revelación y verlo como el Salvador que Él es? Yo pregunto una vez más, ¿lo que conmoverá? ¿Qué es aquello que puede conmover a este pueblo como conmovió a Jerusalén? ¿Será un Salvador reinante, cabalgando triunfante? ¿Creen que es eso? Hermanos, es increíble, pero Jesucristo no conmovió a Jerusalén hasta que montó sobre aquella asna, hasta que tendieron sus mantos y ramas en el camino y clamaron Hosana. Hasta ese momento algunos reconocieron a Cristo, pero la mayoría se preguntaba, ¿quién es este? El mundo realmente sabe poco de iglesia y la rechaza. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿tiene eso que ver conmigo? ¿Seré yo el obstáculo para que Cristo sea revelado? ¿Será que mi actitud no causa efecto en las personas que me conocen? ¿No revelo a Cristo? Yo creo, hermanos, nos es necesario levantar la bandera del Rey de Reyes y Señor de Señores, y proclamar su entrada primeramente en nuestras vidas, para que así muchos otros puedan ver la realidad de quién es Cristo. Pero muchas veces no pasa eso con nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuál es el motivo? Y me asalta una pregunta: ¿será que nosotros nos avergonzamos de Él? A nosotros la revelación nos llegó por algo, o por medio de alguien. El Espíritu Santo usó personas. ¿Cuántos saben eso? La revelación llegó por medio de la predicación de hombres que dieron su vida, porque ellos entendieron que no podían callar lo que en sus vidas había causado un terremoto, un cambio. Algo que cambió, algo tan fuerte como la diferencia entre la luz y la oscuridad, la noche y el día, la verdad y la mentira. Algo impactó sus vidas a aquellos, y ellos vinieron con un mensaje a la nuestra para que hoy estemos aquí. Yo creo que es importante ver el ejemplo de hombres en nuestro pasado o antepasados nuestros. Ellos iban de mercado en mercado contando solo con medias páginas de la palabra de Dios, aquello que se podía imprimir en aquel tiempo. Y estos hombres predicaban en plazas, la leían en las esquinas, iban de un lugar a otro predicando sencillamente, y lograban impactar vidas. Y esto esto me llama la atención. Ustedes y yo hoy tenemos muchos medios para predicar la verdad. ¿Sí o no? ¿Están aquí o los despierto con... No me trajeron agua y es solamente agua caliente, y eso sí no me voy a atrever a hacer. Me pregunto también, ¿es que acaso los hombres de Dios del siglo pasado tenían mejores garantías que nosotros hoy? Para nada. Entonces creo que primero debemos nosotros tener la revelación completa de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Es muy sencillo.
Uno solamente puede contar algo que ha sabido previamente. Por lo tanto, debo hacerle a usted una pregunta. ¿Sabe usted cabalmente quién es este Cristo? ¿Lo sabe? ¿Es Él la revelación de vida para usted? ¿Es Él el que ha cambiado su vida? ¿Tiene una revelación de cómo Él cambia vidas? ¿Es un testimonio vivo usted de que Cristo cambia vidas? Dios le ha revelado su eternidad. Dios le ha revelado que en Él puede confiar. Dios le ha revelado que Él permanece siempre fiel. O aún usted se pregunta, ¿quién es este? Si es verdad, ¿cuántos tienen la revelación de quién es el Cristo? Solo la mitad, ni la mitad. Ok, toca seguir predicando aquí. Si usted sabe quién es Cristo, entonces me toca hacerle una nueva pregunta. ¿Qué está usted dispuesto a hacer para que Él sea revelado en la vida en las vidas de otros? Comenzando por sus más cercanos. Les repito, hermanos, los hombres del siglo pasado adoptaron predicar al aire libre. Todo esto lo hacían en medio de abusos, enfermedades, pobreza, pestilencias, persecuciones, calumnias, insultos. Y algunos aguantaron pedrada a principios del siglo pasado y a mediados del siglo pasado. Los curas le pagaban a los niños con moneditas para que fueran a tirarle piedras a las iglesias cristianas. No es broma. Muchos fueron apedreados hace 50, 70 años. Hoy ya no se atreve eso. No se atreven a hacer eso. Pero aquí en la ciudad, la semana pasada estuvimos orando por algo que nos contaba nuestro hermano Leonardo. Hoy en este país se están matando personas por ser cristianas en las partes alejadas. ¿Usted qué era? ¿Que es mentira? Bueno, le piden al hermano Leonardo que les mande el link. Entonces ellos, apedreados incluso, siguieron predicando el evangelio. ¿Y nosotros? ¿Acaso por miedo a hombres débiles vamos a reprimir en nosotros el curso del Espíritu, el curso de la verdad? Vamos a reprimir en nosotros todo aquello que Dios nos ha revelado solo porque algunos no le caigamos bien. ¿Acaso es digno, después de decir que conocemos a Cristo, que callemos esa verdad? A mí me encanta un pasaje que encontramos en la palabra de Dios de los caminantes de Emaús. Hay una frase que a mí que realmente me encanta. Y bueno, estoy encantado. Y es cuando estos hombres dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abrió la escritura. Oh, hermanos, que nos ardiera el corazón por esta revelación. Que tuviéramos el deseo, el ánimo, la fuerza, el entusiasmo, la decisión y la convicción para gritarle al mundo que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo más triste, hermanos, es que hoy nosotros a veces en nuestras propias casas ni siquiera decimos quién es Cristo. Algunos padres no le hablan a sus hijos del evangelio por medio a que se ofendan. Bueno, eso no pasa aquí, ¿no? Pues que se ofendan, hermano. Como alguien dijo, ellos han ofendido a Dios toda su vida. Pues ahora que se ofendan ellos. Amados hermanos, pero si usted les habla del Dios vivo, de la revelación que usted tiene, de que Él realmente cambia vidas y es poderoso, que es el Hijo de Dios, el Rey del cielo, seguramente, hermanos, que ustedes verán y podrán mostrarles que este Dios vivo tiene poder para cambiar las almas. Algunos han creído de forma equivocada, esperando en una promesa de la Biblia. Y dicen, no, es que la Biblia dice, sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Mis hijos son promesa de Dios.
Eso no dice la Biblia. La Biblia dice ciertamente esa frase, pero no la podemos sacar de contexto. La Biblia nos cuenta ciertamente que claro, esto sucede en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículos 31 al 33. Les leo rápidamente para salir de este bache. Dice la escritura que los apóstoles, al ver que este hombre se iba a quitar la vida, porque cuando un guardián de una cárcel dejaba escapar a su prisionero, tenía que pagar con su propia vida. Así se vivía en ese tiempo. Entonces le dijeron, no, no, hombre, no te mates. Y comenzaron a hacer ¿qué? A hablarle a él de la palabra. Y él, porque él dijo, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo soy salvo? Y ellos le dijeron, versículo 31 de Hechos, capítulo 16, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta ahí leemos, hasta ahí nos gusta. Y ya quedamos con que hay promesa. No, hermanos. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. ¿Se dan cuenta que no es una promesa como magnética? Hay necesidad de hablar la palabra del Señor a toda tu casa. Y entonces dice que este hombre hizo algo, dice versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces no es una promesa, no es sacar de contexto. El evangelio ciertamente no es decir que yo conozco a Cristo. Eso hay que demostrarlo, hermanos. La gente tiene que saber que hay una revelación en mí, que hay algo que me mueve, que me ha hecho cambiar de pensar. La gente debe saber experimentar cuando comparte conmigo que Jesucristo es mi Señor, que Él se ha revelado a mi vida de tal manera que no tengo ningún otro afán en mi vida sino predicar a Cristo y a este crucificado, pero también resucitado y vivo. Pero creo, hermanos, que muchos no lo hacen porque todo esto tiene que ver con avergonzarse del evangelio. Una vez más les digo, sigamos el ejemplo de hombres que desplegaron el estándar de un Salvador reinante. ¿En dónde? Junto a los caminos, en iglesias y por todas partes. La luz del evangelio alumbró el entendimiento. La revelación de Cristo se hizo evidente solo por medio de la predicación del evangelio. Amados hermanos, logremos que la iglesia de Dios despierte para ver conmovidos a nuestros familiares. Busquemos la revelación de parte de Dios. Apoyemos esta causa con celo apasionado y con ardiente oración. Ustedes y yo somos la iglesia y tenemos a Cristo reinante en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos ayudar a conmover esta población. Nos estamos preparando, sí, para salir a predicar este evangelio. Y en estas últimas predicaciones hablamos de revelación en muchas áreas para que cuando estemos allá afuera podamos hablar de aquel que es el evangelio mismo. Amén. Pero una pregunta más. Pastor preguntó en ¿sí o no? ¿Qué nos falta realmente, hermanos, para poder conmover a los que nos rodean? Si ustedes y yo sintiéramos que las cosas en las que creemos son de suprema importancia y que son dignas de vivir por ellas y dignas de morir por ellas. Oh, hermanos, si tuviéramos esa clase de revelación, si tuviéramos, una vez más lo digo, si tuviéramos angustia por nuestras propias almas y las almas que se pierden, seguramente que también las sentiríamos por los que incluso han dejado el camino. Si eso fuera así, si tuviéramos esa gran revelación, entonces pronto veríamos a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y hasta nuestros vecinos. Hasta la vecina esa que no se pierde nada de lo que hacemos, esa que no nos gusta mucho, los veríamos conmovidos
por la verdad del evangelio. Se necesita solamente un hombre, hermanos, que quiera pagar el precio, que quiera alentar a los demás, que quiera orar por los perdidos. Si tuviéramos esta revelación de quién es este que nos ha llamado. ¿A cuántos de ustedes los llamó el Señor? La semana pasada decíamos que no necesitamos un llamado de qué, ni de pastor, ni de hermano tal, no. De hecho, Dios nos llamó de muerte a vida. ¿Cuántos son llamados de muerte a vida? ¿Hoy hay algún muerto aquí? ¿Algún muerto aquí? No. Amados hermanos, si tuviéramos esa revelación de quién es el Cristo Salvador que nos ha llamado de una forma plena, oraríamos de madrugada por el evangelismo, los jóvenes, los niños, los matrimonios, las necesidades, oraríamos por el drogadicto, oraríamos por el alcohólico, oraríamos por cada uno de ellos. Oraríamos por aquel que se pierde en la depresión, por el homosexual, por todos y cada uno de ellos. Y oraríamos para que fueran conmovidos los corazones, como fue conmovida Jerusalén por la revelación de quién era este que llegaba. Hoy necesitamos cristianos así, que no conozcan el miedo, que no crean en la derrota. Una iglesia constituida por hombres y mujeres que se levanten y predican a altas horas de la madrugada, de la noche, que predican con fervor, porque tienen en su corazón ardiendo la llama de la revelación que tuvieron al ver al Cristo Salvador de sus almas. Esto es lo que necesita la iglesia. Hombres que estén siempre animados por la seguridad de que el Dios Altísimo está con ellos. Hombres que tengan en sus corazones la revelación de un Cristo reinante, que ha entrado y ha tomado posición de sus corazones, o posesión de sus corazones, quise decir. Entonces, hermanos, ¿reina Cristo en su vida o es solo un invitado incómodo cada domingo? Y solo los domingos. ¿Incomoda a Cristo? Yo creo que sí. Y así debe ser. Porque cuando Cristo entra en el corazón de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, de un ser humano, todo lo que es Cristo choca con nuestra carnalidad, choca con nuestra forma de pensar. Y Él debe incomodarnos, sí, pero debemos aprender. Debemos con esa incomodidad aprender y sentir realmente el deseo de ser como Él. Si ustedes y yo tuviéramos un Cristo reinante revelado en nuestros corazones, ayudaríamos a conmover no solamente nuestras propias familias, sino esta ciudad. Pero me temo, hermanos, que hoy no somos esa iglesia, pues seguimos extrañándoles el día de la oración. No son muchos los que contestan al llamado de madrugada para interceder por los perdidos y por los enfermos. Así, mis amados, sin compasión y sin ser nosotros mismos conmovidos, ¿cómo podemos esperar que el mundo tenga a Cristo revelado? Yo les pregunto eso, ¿cómo lo lograremos? Si nosotros aún ni siquiera nosotros mismos estamos siendo conmovidos por la necesidad urgente de salvación de las almas. Y no necesitamos ir a buscarlos allá muy afuera. Están en nuestro medio, en nuestro entorno, compañeros de trabajo y amigos. Pero algunos de ustedes están en un letargo que duele. Y se lo digo honestamente. Duele. Duele. Duele que manifestemos cosas y después no cumplamos. Muchos no quieren despertar y tengo que decirles una vez más que esto está sucediendo porque muchos se avergüenzan del evangelio y muchos realmente no conocen al Cristo triunfante, al Cristo glorioso. Así entonces, cuando vienen muchas súplicas que deberían hacer arder en su corazón, pues no pasa nada. Y mientras las súplicas se congelan en nuestros oídos, muchos se pierden. Y no lo culpa usted de eso, de que muchos se pierdan. A duras penas podemos nosotros
pensar en que somos salvos. Nosotros no salvamos a nadie. Y esto parece contradecir lo que he venido diciendo, pero no es así. Usted y yo no salvamos a nadie, pero si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, la palabra me dice que yo soy una herramienta en sus manos para que la gloria de Dios sea vista por las calles, por las casas, por todos los lugares, cuando la palabra de Cristo corra, cuando la palabra de Cristo fluya, cuando la palabra de Cristo entre en los corazones. Pero si no es así y el mensaje se queda solamente en el oído, estás demostrando que la revelación de quién es Cristo no la tienes, y así no conmoverás nunca a nada ni a nadie, ni le mostrarás por la palabra a ninguno quién es el Cristo que viene, quién es el Cristo que se manifiesta, quién es el Cristo glorioso, quién es este Cristo Señor. La gran multitud, hermanos, en Jerusalén que se conmovió, también después falló. Pero cuando usted camine por las calles, encontrará la misma pregunta: ¿quién es este? Y será algo desafortunado que usted no fuera capaz de dar una respuesta. Y la palabra me dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Hay esa esperanza en usted? ¿Hay esa revelación del Cristo de la gloria? ¿Puede usted decirle al mundo quién es Cristo? Por eso debemos conocer a Cristo prácticamente. No se puede aprender de Cristo con la mera cabeza, hermanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo encierro en esta frase: solamente el amor puede aprender del amor. Y Cristo es el amor encarnado. Solo de Él podemos aprender cómo manifestar la verdad. Así que busquemos conocer a Cristo viviendo en Él, aprendiendo de Él, recibiendo revelación de Él por su Santo Espíritu. ¿Cuántos buscan eso? ¿Cuántos, aparte del estudio que hacemos entre semana, cuántos retoman esos temas? ¿Cuántos piden revelación de lo que aprenden? ¿O aprenden ese ratico y después se olvida el librito? ¿A cuántos de ustedes les he dicho, llamen? ¿Y sabe por qué sé que no leen la Biblia? Porque ninguno llama a preguntar nada. ¿Saben por qué sé que no estudian? Porque la verdad es que ninguno me pregunta: pastor, ¿y este tema cómo va? Yo realmente estoy completamente seguro y convencido que no soy tan buen maestro como para que ustedes entiendan todo de una. De verdad que no lo creo. Por eso creo que no estudian, porque nadie pregunta, y si estudian, wow, qué mentes, aprendieron todo. No necesitan ninguna explicación. Quiero decirles algo, hermanos. Yo desapruebo que obtengan ustedes su credo, su fe de mí. Que edifiquen su credo, su fe sobre el hecho de que les he enseñado y les he dicho tal cosa o tal otra. No pueden estar edificados solamente en lo que yo les digo. Necesitan revelación del Espíritu de Dios, y esa la buscan ustedes personalmente. Yo no puedo buscarla por ustedes, mis amados. ¿Cuánto me gustaría poder hacerlo? Pero entonces sería algo loco, porque ni el Señor mismo quiso obligarnos a creer en Él, y nos ha dejado a nosotros esa gran oportunidad de tomar la decisión de buscarlo a Él o despreciarlo. ¿Cuánto lo buscan? Uy, qué silencio tan terrible. Amados hermanos, en esta iglesia no es el pensamiento mío como pastor el que ustedes deben seguir. Necesitamos estudiantes de la Biblia como cristianos
Cristianos verdaderos, hombres que no solamente crean en la verdad, sino que tengan una genuina revelación para creerla y para vivirla. Hombres que puedan enfrentar el error con el argumento: escrito está y yo lo he vivido. Oh, hermanos, que tuviéramos entre nosotros más personas aptas para ser maestros. Pero, hermanos, me temo que tendremos que decir de muchos de ustedes, como dijo Pablo, de los débiles de su tiempo, que debiendo ser ya maestros tenían necesidad de que se les volviera a enseñar. No hay cosa más terrible, hermanos. Ustedes lo saben y hemos hablado de ese tema. ¿De cuál tema? De tener que desaprender. Es difícil, ¿sí o no? ¿Lo hemos hablado? Pero cuán difícil es que uno enseñe algo y digan amén. Por eso les digo que es que siento que no estudian. ¿Y cómo va esto? ¿Entendieron todos? Sí, amén. Pero a veces me ha tocado volver a decir las mismas cosas y no tengo problema con eso. De verdad que no. No tengo problema con repetir. De hecho, he manifestado muchas veces aquí que yo soy animador o partícipe del ministerio de la repetición. Quiero repetir, claro que sí, porque a veces hay cosas que no se quedan. Pero una cosa es que uno repita y otra cosa es que la gente se quede en un letargo. Necesitamos abrir nuestra mente, amados hermanos, renovar nuestro entendimiento para que podamos comprender que la buena voluntad de Dios, que es no solamente buena, sino que es agradable y es perfecta. Y tenemos a un Dios perfecto. ¿Quién es este?, preguntan muchos. Cuando alguien les pregunte quién es este, ustedes no necesitarán hacer una pausa para responder o pedir a algún teólogo que les ayude a dar una buena respuesta. Ustedes podrán, hermanos, si tienen esa revelación, de buena gana contestarle a la gente cuán amoroso Salvador, cuán maravilloso es aquel Cristo que les ha sido revelado. Cuando alguien les pregunte quién es este, ustedes que están en Jesús, hablen mucho acerca de él. Díganle a los pecadores que Dios fue hecho carne, que habitó entre nosotros, que sus discípulos vieron su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que usted sabe por revelación de su palabra y la revelación por medio de su Santo Espíritu que Él fue su sustituto en la cruz del Calvario. Que Él es el sustituto nuestro. ¿Cuántos lo saben? Tenemos que tener esto claro. Cada paso del Evangelio debe estar claro en nuestro corazón. Debemos poderle contar al mundo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quién es este? Cuando alguien les pregunte quién es este, díganle al peor pecador que la sangre de Cristo puede limpiarlo. Díganle al borracho que Dios lo puede librar. Díganle a la prostituta que Dios puede cambiar su vida. Díganle al ladrón que Él cambiará su vida. Díganle al asesino, díganle a todos aquellos que si creen en Jesús, no vendrá ninguno a condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que creen en Él, para los que han tenido la revelación de quién es el Cristo. Digan a la gente que Cristo vive y que Él se revelará a sus vidas si lo reciben como su único y suficiente Salvador. Díganle al mundo que Cristo es verdad. Pero créalo usted primero y manifiéstelo con su estilo de vida. ¿Quién es este? Amados hermanos, Cristo había visitado muchos lugares y había hecho muchos milagros. Sin embargo, la gente se preguntaba, ¿quién es este? Te ruego, hermanos, que ninguno se avergüence del Evangelio y que no perdamos ninguna oportunidad de predicar a Cristo. Porque si usted se avergüenza del Evangelio, yo clamo a Dios que no llegue ese día que el Evangelio se avergüence de usted. ¿Quién es este? Si su respuesta es no lo sé, entonces ese es el fruto de su apatía, de su falta de humildad, de su soberbia, de su orgullo y de un corazón altivo y egoísta, de tal manera que no tiene tiempo para buscar revelación de quién es Cristo. Yo les pregunto, la gente que ignora a Cristo hoy,
¿Lo hace de forma voluntaria? ¿Sí o no? Quienes desconocen de Jesús no tienen a quién culpar sino a sí mismos. Esto es fatal para sus almas. Cualquiera puede saber de Jesucristo hoy. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que no saben nada acerca de Él, aunque Él quiere revelarse a cada vida, cada día. ¿Cuántos sienten hoy compasión por aquellos que se pierden sin fe, sin luz, sin esperanza? Oh, hermanos, que tuviéramos revelación potente en nosotros, de tal manera que al predicar el evangelio, las cadenas se rompieran. Esto es lo que debe conocer realmente el mundo. Un Cristo poderoso, un Cristo maravilloso, pero sobre todo, un Cristo salvador de sus almas. Un Cristo amor. No, que no prediquen solamente amor, porque la gente, ¿cómo no predicar este amor? Al entregar su vida por nosotros. ¿Cómo no predicar del amor del Padre al ver a su Hijo padecer por hombres y mujeres, como lo digo siempre, que le traicionaríamos, que le negaríamos, por hombres y mujeres desobedientes? Cuán grande Dios nos ha dado el Padre. El no conocer a Jesús te dejará fuera del cielo, mi amado. Aunque tengas todos los títulos de todas las universidades del mundo escritos a tu nombre, aunque te sientas lo que te sientas. El orgullo hace que el hombre ignore el remedio de la enfermedad de su alma, y eso lo condena eternamente. Pero ustedes y yo, iglesia, tenemos esta revelación bien entendida. Y no creo, hermanos, que estaremos bien parados ante nuestro Señor cuando se nos pregunte por la obediencia al mandato de ir y predicar este evangelio. Este evangelio es la revelación misma, y este evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. El pecador ignora la llave que abre la puerta del cielo. Ellos carecen de revelación, y eso está en nuestras manos, hermano. Si es que tenemos esa verdad en nosotros, esa revelación, esa verdad revelada, que Cristo es Señor y Salvador y perdonador. Pero muchos tienen vergüenza del evangelio y nunca muestran siquiera un poco de bondad. Yo puedo admitir que a veces no seamos los cristianos perfectos. Y que algunas veces sentimos que no podemos hablar todo lo que quisiéramos, y tenemos la disculpa de que somos limitados a la hora de hablar, que a algunos no nos gusta porque es que es así, porque es allá. Pero si no tenemos compasión, o mejor, si tuviéramos compasión, todo eso que parece una limitante sería pequeño, sería nada. Nada nos pudiera parar cuando tenemos compasión. Pero lastimosamente, hermanos, muchos creen que con asistir de vez en cuando a la iglesia ya la hicieron. Y lo peor es que viven dobles vidas. Dobles vidas, hombres y mujeres. Aquí son como angelitos, y afuera no se atreven a hablar de Cristo. Creo sinceramente que es porque no les ha alumbrado la luz y revelación del evangelio. Aunque usted no me crea lo que le voy a contar, una vez que se le predicó a una mujer de manera directa, asistía a una iglesia, pero se le predicó a una mujer de forma directa cuando alguien supo más o menos cómo vivía. Dijo: ay no, yo cómo le voy a ir a hablar a estas muchachas. Fue una amiga, era una mujer, en este caso, ahorita les cuento algo de un hombre. Ay no, ¿qué pensarán mis amigas? Me llamarán hipócrita, me llamarán santurrona, pues ellas me conocen, saben cómo soy de vulgar con mis chistes verdes, se van a burlar de mí. Oh, yo digo a esa prima, porque no puede ser hermana, ¿cómo me gustaría que eso le ocurriese?
¿Cómo me gustaría que le trataran de hipócrita, de mentirosa? Pues tal vez eso sería un paso grande para que el Cristo triunfante salvara su alma. Hombres, no, yo que voy a ir ahí, mis amigos me van a decir aleluya, van a decir que soy un cobarde religioso, y tal vez ir ahí donde ese pastor calvo gritón me dirá que ya no debo ver pornografía, que ya no debo desear a la mujer de mi amigo, que ya no debo robar en mi trabajo, que no me conviene ser un borracho y me va a prohibir mis gustos. Y a mí pues a veces también por ahí me gusta andar con los muchachos y echarme mi cigarrito diferente. Entonces yo no creo que, ¿qué voy a ir ahí? Ahí me van a prohibir todo. Ese pastor me va a prohibir todo. No, hermanos. Yo no le voy a prohibir nada a nadie. Porque cuando alguien tenga la revelación de que el Cristo triunfante en su vida, su corazón dará, a su corazón el Señor le dará el poder, la fuerza, la valentía, el dominio propio y sobre todo el amor para vencer. No se trata de un hombre, se trata de Dios. No estamos aquí reunidos para agradarnos a nosotros mismos. Estamos aquí reunidos para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para recibir de Él, para vivir por Él, para saber que Él está con nosotros, para tener revelación de su poder, de su amor, de todo lo que Él ha dicho y sus promesas. Para eso estamos aquí. Hoy nos faltan muchos, pero no importa. Aquí estamos los que Dios ha querido. ¿Cuántos saben que Él hace como quiere? Si Él hace como quiere, ¿por qué no lo obedecemos entonces? Hay alguien que se pueda levantar y decirle: Señor, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Alguien podrá darle consejo a Dios. Por lo tanto, ¿por qué no escuchar su consejo para que nos sea revelado en nuestro interior la verdad de lo que nosotros somos? ¿Saben por qué? Ciertamente por eso. Porque no queremos que se nos diga cómo somos. Porque no queremos que se nos diga la verdad. Porque no queremos traer nuestras obras a la luz. Porque nos avergonzaríamos. Pero tienes la oportunidad de tener una revelación de Cristo genuina para que sea Él y solamente Él que cambie las cosas en nuestro interior. Usted se imagina, creo que esto ya lo he contado, usted se imagina que pudiéramos hacer una peliculita con todos sus pecados juntos, ¿no? Y a cada uno viniera aquí con su familia y le pusiéramos bueno, por lo menos de la esposa tacón no nos faltaba, pero bueno. ¿Usted se imagina cuánta vergüenza sentiría? Pero como Cristo no nos ha sido revelado como Señor de nuestras vidas, como Dios, entonces no nos da vergüenza con Él pecar. No nos da vergüenza con Él ignorar. No nos da vergüenza pasar por el lado del necesitado. No nos da vergüenza hablar como hablamos allá afuera. No nos da vergüenza realmente, porque Cristo no ha sido revelado todavía. Si usted quiere realmente tener cambios en su vida, yo espero que en esta mañana juntos clamemos a Dios para que Él traiga revelación realmente de su santidad. Por eso pecamos de forma tan libre y placentera, porque Cristo el Santo no nos ha sido revelado. Oh, que tuviéramos revelación, mis amados. Él nos cuidaría. Muchos tienen miedo, hermanos. Muchos tienen miedo de dar pasos porque creen en su propia seguridad y no creen que el Señor es capaz de guardarnos. El Señor mismo cuando iba a ser apresado, cuando le fueron a apresar, se paró y dijo: si me buscáis a mí, déjenleos ir a ellos.
Qué maravilloso, mi Señor. ¿Cuántos habían notado ese detalle? Aún en lo físico, que es lo que más nos importa a nosotros. Aún en lo físico se sacrificó. Así que cuando aprendieron a Jesús, dejaron ir a su pueblo escogido. Él te protegió por encima de su propio dolor. Reciba esta revelación, hermano. Él lo protegió a usted. ¿Por qué digo esto? Porque Él fue sustituto. Ya usted y yo no necesitamos pagar por nuestros pecados. Diga gloria a Dios. Agradezca al Señor. Reciba esa revelación en su vida. Por favor. Nadie te podrá acusar de nada, hermano amado. Si tú confías en Jesucristo, pues Él sufrió lo que te correspondía a ti. Las deudas del pecado que el diablo te recuerda cada día no pueden ser cobradas, hermano. No le creas al enemigo. ¿Cómo pueden existir o cómo pueden ser exigidas exigida el pago de esa deuda si las deudas fueron pagadas por Jesucristo? Algunos vienen a la iglesia solo por temor al infierno, pero reciba esta revelación, hermanos. En Cristo hay resurrección y vida eterna. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, mire cómo Pablo nos habla de esto. Mire cómo el Señor por medio del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16 nos habla de esto maravilloso. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No solamente nos cuida hoy, Él nos resucitará y con Él estaremos por la eternidad. ¿Cuál es entonces la revelación del Evangelio? Cristo mismo. El Evangelio es Cristo mismo y es la salvación Él mismo, es la eternidad Él mismo. Cuando éramos enemigos de Jesús, a su tiempo, Él murió por nuestros pecados. Wow. Cuando éramos enemigos de Jesús, a su tiempo, Él murió por nuestros pecados. Oh, reciba eso en su corazón, hermano. Si usted conociera a alguien que diera todo, hasta su propia vida por sus amigos, ¿usted qué diría de esa persona? Wow, qué admirable, ¿cierto? Pero piensen esto. Yo no puedo despreciar nunca a un hombre que amó a sus enemigos y además se desangró no solamente por sus amigos, sino también por sus enemigos. ¿Y cómo olvidar su oración de moribundo? En Lucas 23:34 dice, agonizante, dice algo que realmente es tremendo. Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuánta bondad hay en Cristo. Cuánta misericordia hay en Él. Cuánta gracia hay en Cristo. Si eso tuviéramos claro, si eso nos fuera revelado, si cada día viviéramos con eso en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, seguramente, mis amados, seguramente que seríamos herramientas en las manos de Dios y parte de la revelación que este mundo necesita. Esta oración fue también para sus amigos que lo abandonaron. Oh, aunque seas el enemigo de Cristo, Cristo no es tu enemigo. Aunque Él era rico, por nuestra causa se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y luego Él, Dios mismo, desciende y nace como una débil criatura y permanece en el regazo materno, en el regazo de una mujer. Y ve tan sumido en la pobreza que no tiene dónde reposar su cabeza, dice la Escritura.
Cuando yo leía hace tiempo este pasaje, yo pensaba, qué desafío tan grande, qué bofetada en la cara a los apostolines de este tiempo, aquellos ávaros, amadores de sí mismos, que no permiten que no aceptan invitación, sino los alojan en hotel de 5 estrellas. Y mi Señor, mi Salvador y el de ellos no tenía dónde posar su cabeza. El Señor le dijo que donde Él iba a estar, su deseo era que nosotros estuviéramos con Él y allí veríamos su rostro. No podemos despreciar entonces, hermanos, aquel que es amigo del pecador, aquel que es amigo de el más vil de los hombres, aquel que levanta al enfermo, aquel que levanta al caído. Porque Jesús un día vendrá y otra vez vendrá rodeado de esplendor y de gloria. Dice la escritura en Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán ¿qué? Lamentación por él. Sí, amén, dice la escritura. ¿Cómo ocultarán sus rostros aquellos que lo colgaron? ¿Cómo ocultarán sus rostros aquellos que rechazaron a Jesús? Yo creo, hermanos, que es necesario que nosotros le digamos al Señor: Señor, ven, estremece mi vida. Como estremeciste, Señor, a Jerusalén, estremece mi entorno. Haz un terremoto hoy dentro de mí. Echa fuera todo obstáculo de mi corazón que no ha permitido que entres, que te reveles. Trae a mi vida, bendito Dios, trae a mi vida revelación. Yo sé que el Espíritu Santo puede hacerlo ahora mismo. Yo sé que el Señor puede traer a su corazón el recuerdo de cosas y el conocimiento y revelación de cosas que le impiden realmente servir a Dios como Él demanda de usted. Y le voy a repetir algo: aquí todos podemos parecer muy correctos cristianos, pero el desafío está allá afuera. Allá es donde la revelación es necesaria. Allá, hermanos, es donde ustedes y yo necesitamos manifestar lo que hemos creído. Y lo manifestaremos no solo con palabras, sino con nuestras obras y con todo aquello que Dios permite en nuestras vidas desde el mismo momento en que Él vino a ser el Rey en nuestros corazones. Necesitamos revelación de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan una revelación en alguna área de sus vidas? ¿Cuántos quisieran orar por eso? ¿Cuántos quieren pedirle a Dios: Señor, háblame? Padre, háblame, porque es grande mi necesidad. Señor, hay áreas oscuras en mi vida que necesitan tu luz, Señor. Padre, glorifícate, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, ven, Señor, por tu Espíritu, que yo pueda contestarle al mundo: ¿quién eres tú, Señor? Que yo pueda, Señor, hablar de ti. Pero sobre todo, Señor, que tu revelación, Padre Santo, obre en mi ser. Pues ciertamente, Señor, no podré salvar a nadie, pero si hallo gracia delante de ti y ante tus ojos, Señor,
úsame. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios eso? Padre, quita todo estorbo en mi vida para que tú me uses. Quita todo estorbo, Señor, en mi corazón para cambiar mi actitud negativa hacia aquello, Señor, que digo amar. Oh, mi Rey, mi buen Señor, mi buen Dios. Cuánta necesidad hay, Señor. Cuán grande, Señor, es ese abismo, Padre, que separa, bendito Dios, una vida santa, una vida llena de ti, Señor, a una vida religiosa, Señor, a una vida superficial, a un cristianismo acomodado a la sociedad y a las circunstancias. Cuán grande, Señor, es la distancia, mi Rey, entre tú y nosotros, Señor. Entre lo que tú demandas y lo que nosotros hacemos. Cuán grande, Señor. Cuán grande, Señor, es ese abismo. Bendito Rey de Gloria. Revélanos a nuestro espíritu, Señor. Revélanos, Señor, que la cosecha está lista, mi Dios. Que en este tiempo nos has llamado, Padre, con un propósito. Revela el propósito a cada ser, bendito Dios. ¿Qué es lo que he de hacer, bendito Dios? Puedes preguntarle eso al Señor. Puedes preguntarle hoy, Señor, quién tú realmente eres para mí. Y honestamente decirle, Señor, perdóname, porque aún no conozco lo que tú quieres para mi vida. Oh, qué triste escuchar hombres y mujeres decir, es que yo no sé qué ministerio tengo. Qué triste escuchar a hombres y mujeres que se llaman cristianos decir que no saben si deben o no deben predicar, que no saben si pueden o no pueden predicar. Qué triste es eso cuando Dios mismo vino y se entregó a sí mismo. Murió una muerte por ti, por mí. ¿Cómo no saber qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Dónde está entonces la verdad de nuestras vidas? ¿Cuál es tu verdad? ¿Es Cristo? ¿O solamente es una religión? ¿O solamente una costumbre? ¿O solamente un tiempo de sacrificio mental porque estás aquí, pero tu mente está en otro lado? ¿Es Cristo la verdad? ¿Es Cristo la realidad de tu vida? ¿O es simplemente una etiqueta para no ser tan malo como mis familiares, para ser mejor que ellos? ¿Es solamente eso? Pregúntale a Dios. Habla con Él. Tómate un momento. Ora.